Gracias por continuar en la señal de este su resumen semanal. Se presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados un dictamen que expide la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas y municipios. Además, modifica diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Deuda Pública y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Veamos qué se dijo al fundamentar estas reformas. De igual forma, se establecen reglas para el correcto uso de los recursos públicos en el ámbito local, de manera análoga a lo mandatado para el Gobierno federal por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, la ley que se propone expedir sienta las bases generales para que los entes públicos puedan incurrir en endeudamiento responsable. Diputados de diversos grupos parlamentarios expusieron sus posicionamientos sobre este dictamen que busca transparentar los procesos de endeudamiento público que desarrollen gobiernos de entidades federativas y municipios. No puede haber un país que se diga democrático de primer mundo si tiene opacidad en su sistema de fiscalización, en su sistema de rendición de cuentas. Es un doble discurso, es inmoral. Hoy se trata de fijar postura en un tema, por ejemplo, para tener un registro único de deuda. La reforma propone principios generales en materia presupuestaria, de endeudamiento, transparencia, monitoreo y rendición de cuentas del uso de los ingresos y del ejercicio del gasto público a nivel local, teniendo como fundamento la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Ahora, solo resta que las autoridades estatales y municipales sean conscientes de que la época en donde se podían manejar los recursos de los ciudadanos a su libre albedrío, derrochando el dinero público para sus propios intereses y no los de la colectividad, han quedado atrás. El problema de la deuda pública federal es 10 veces más grave que el de estados y los municipios. Y lo que ahora estamos haciendo es poner en los estados y municipios restricciones que no tiene el gobierno federal. Diputados del Partido Verde, del PRD, del PAN y del PRI también hablaron sobre el dictamen y explicaron diversos aspectos que contiene el proyecto legislativo. Plantea la creación de una comisión bicameral legislativa para analizar la estrategia de ajuste que están llevando a cabo las finanzas públicas en los estados y municipios, para examinar de cara a la sociedad cómo se están conduciendo estos gobiernos y cómo una gestión responsable y equilibrada de sus finanzas públicas puede atraer mayores resultados. Que estamos de acuerdo con la regulación de esta materia, pues tenemos que reconocer que la deuda es una herramienta de gran utilidad para detonar el crecimiento y desarrollo que tanto se requiere en algunas zonas de nuestro país. Por estas razones fuimos coincidiendo con quienes proponían la regulación de conductas abusivas. Estamos evitando realmente un problema sistémico de sostenibilidad de la deuda subnacional. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional afirmamos que cuando el endeudamiento se usa eficiente y responsablemente, se convierte en una palanca de desarrollo que financia crecimiento y permite responder a las demandas sociales. La aprobación de este dictamen representa un anhelo largamente acariciado por la ciudadanía en general, que da forma reiterada ha demandado una mayor transparencia y eficiencia de sus autoridades municipales y estatales en el manejo de los recursos públicos. Luego de los posicionamientos de los grupos parlamentarios, inició el debate en lo general, donde legisladores intervinieron para hablar en favor y en contra del dictamen que expide la ley en materia de control de la deuda pública para estados y municipios. Loable la propuesta que se presenta, pero desde nuestro punto de vista tiene inconsistencias que aquel estado que se quiera oponer a esta ley encontrará una puerta a través de una controversia constitucional. La ley va más allá de lo que la propia Constitución determina como atribución de este Congreso. Porque queremos responsabilidad y transparencia en el ejercicio de los recursos. No hay quien no quiera eso. Alguien acá comentaba que no es suficiente. Quizá no sea suficiente porque siempre hay mucho por hacer, pero es un gran avance.
Luego de la discusión del dictamen se sometió a votación y se aprobó en lo general con 325 votos en pro, 1 en contra y 34 abstenciones, a excepción de los artículos reservados. Posteriormente se aceptó una reserva expuesta por el diputado Waldo Fernández del Partido de la Revolución Democrática, quien propuso modificar el artículo 9º transitorio. Propongo otorgar un año más de espacio para que quienes estén en la situación de crédito y balance sostenible puedan usar sus excedentes hasta el 2018 como convenga a sus intereses. Finalmente, el dictamen se sometió a votación con los cambios aceptados y se aprobó con 308 votos en pro, 1 en contra y 32 abstenciones. Vengo a posicionar el dictamen. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes de coordinación fiscal, general de deuda pública y general de contabilidad gubernamental. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. En otros temas, el Pleno del Senado analizó y discutió la Ley de Transición Energética, la cual se crea a partir de lo establecido en la reforma constitucional en materia energética, publicada el 20 de diciembre de 2013. La nueva ley busca regular el aprovechamiento sustentable y las obligaciones en materia de energías limpias. La Secretaría de Energía promoverá que la generación eléctrica proveniente de fuentes limpias alcance los niveles establecidos en la Ley General de Cambio Climático para la industria eléctrica. El dictamen fue fundamentado por el presidente de la Comisión de Energía, el senador del PRI, David Penchina Group. La Ley de Transición Energética retoma la meta del 35% de participación de energías limpias en la generación eléctrica para el año 2024. Las energías limpias cumplen con un propósito fundamental en el contexto de la reforma energética, pues promueven la mitigación de los efectos negativos que la producción y el consumo de energías fósiles pueden tener sobre la salud humana. Durante los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los senadores se refirieron a la importancia de reducir la emisión de contaminantes. En primer lugar, se habla de una ley de transición energética, es una ley de transición eléctrica nada más. No tiene nada que ver con el petróleo, han dejado afuera todo lo que es hidrocarburos. En esta ley se establecen metas e instrumentos concretos para garantizar una efectiva diversificación de la matriz energética y disminución de emisiones contaminantes. Propone un uso eficiente de la energía y un marco institucional que promueve el desarrollo científico y tecnológico, la formación de capital humano. Es importante señalar que la generación de energía eléctrica solo es causante del 19% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El sector transporte es el que más contamina, ya que es responsable del 26.2% de las emisiones. Refuerza también los instrumentos de planeación que tiene el gobierno para poder mejorar el uso de estas energías limpias. Fortalece a los organismos públicos involucrados en estas tareas y les da también nuevas facultades. La adecuada utilización de las energías limpias nos va a permitir diversificar nuestras fuentes de energía, reducir costos, estabilizar los precios en las tarifas de algunos combustibles con alta volatilidad, pero también disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. La votación en lo general de este dictamen dio como resultado 92 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Transición Energética. Posteriormente, en el apartado de reservas, el senador David Penchina presentó varias a distintos artículos, las cuales tenían el propósito de hacer modificaciones solamente de redacción. Estamos refiriendo al artículo 16, donde cambia la palabra CENER por Secretaría,
En el caso del artículo de 19, falta, como lo explican otros artículos, el de gases y sus compuestos y la definición de certificados de energías limpias en el 22º. Después de la presentación de reservas, se puso a votación en lo particular el dictamen a discusión, emitiéndose 74 votos a favor, 13 en contra y una abstención. 16, 17, 18. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Transición Energética. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de los Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción E del artículo 72 constitucional. Durante la última parte de la sesión, en el que se avaló la Ley de Transición Energética, el Senado aprobó en votación nominal con 64 votos a favor y 8 en contra la emisión de una fe de erratas respecto al artículo 22º transitorio de dicha ley, la cual fue solicitada por la Comisión de Energía. Vamos a un corte y regresamos con más actividad legislativa. Mientras tanto, lo invito a visitarnos en una de nuestras redes sociales. Estamos presentes en Facebook. Puede encontrarnos en Canal del Congreso México. Continuamos. Senado instala Consejo Técnico para analizar alternativas de regulación sobre marihuana.